Buenos días a todos. Estoy contento de volver a estar con ustedes después de un buen tiempo. No recuerdo cuándo fue la última vez que los acompañé desde el púlpito, pero estuve algunas veces acá con anterioridad. Los que llegaron un poquito después se perdieron el primer sermón, porque cuando Carlos dio la bienvenida, hizo un pequeño sermón. Vi algunos que asentían con la cabeza cuando Carlos hablaba. Y yo no sé cuáles serán los problemas que vos mencionabas, Carlos. A veces que necesitamos y nos hace bien compartir los problemas, otras veces no es necesario y hasta a veces no es conveniente tampoco compartirlos, pero sí con Dios. Y yo quiero decirles que es normal que todos tengamos problemas. Estamos en este mundo y vamos a tener problemas. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando nos pasan las cosas que nos pasan, hay momentos en los que necesitamos una manifestación especial de parte de Dios, que puede ser de diferente manera. Y quiero compartir con todos ustedes y con vos, Carlos, un versículo que un día me envió mi hermano, tu amigo, justamente cuando estaba pasando unos momentos de dificultad. Y desde ese día se convirtieron esos dos versículos en mis versículos favoritos, que si ustedes están de acuerdo y les parece bien, les recomiendo que se los anoten para recurrir a esos versículos cuando estén pasando por alguna dificultad, porque son muy reconfortantes. Están en el libro de Isaías, capítulo 41, y son los versículos 10 y 13. 41, versículos 10 y 13. Y es un mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahora pasamos al versículo 13. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una imagen realmente que si uno puede hacérsela en la mente, la imagen de Dios llevándonos de la mano derecha. Así que, Carlos, estos versículos te los dejo para vos y también los dejo para todos ustedes en esta mañana. Cuando comentaba con un compañero de trabajo que iba a estar hoy acá con ustedes, una de las cosas que le pregunté era respecto de si hay historia para niños al principio. Pero como me comentó cómo venía el orden del culto, que primero es el sermón y después viene la escuela sabática, me dijo que no había historia para niños. Esto es por si me acompañaba mi señora, que hoy está acá, porque suele ella presentar la historia para los niños. Así que hoy quedó libre ella, pero igual les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia de por qué estoy acá. No estoy acá porque sea predicador ni porque tenga habilidades para hacerlo, sino porque sucedió algo en mi vida. Hace unos cuantos años atrás, uno de los pastores que estaban a cargo de la iglesia en la cual asistíamos, me invitó para que yo predicara y me negué a hacerlo. Y él continuó insistiendo y nunca tuvo éxito, no lo logró. No logró que yo me parara acá adelante. El segundo pastor que me invitó a hacerlo tuvo éxito una sola vez. Y a partir de ahí, cada tanto yo decía que sí, pero normalmente ponía excusas, que no, por esto, por lo otro. Los pastores, seguramente ustedes los conocen. El pastor Jorge Ariel Barrio fue el primero, no tuvo éxito. El segundo que logró una vez fue el pastor Luis Pérez. Pasó el tiempo y así iba yo con negativas y con excusas, y una vez estaba
un sábado que había ido a visitar a mi mamá a la casa en Córdoba, en las sierras. Estaba caminando al lado de un arroyo, después de haber leído algo del Espíritu de Profecía, estaba meditando y estaba conversando con Dios, y entonces le dije algo más o menos así. Qué bueno que yo muchas veces había rechazado la invitación para predicar porque no consideraba que tuviese las cualidades para hacerlo, pero que si él consideraba que yo debía hacerlo, yo iba a hacer un pacto con él, que si me invitaban yo no me iba a negar. Y con eso me quedé tranquilo. Al sábado siguiente asistí a la iglesia, que normalmente asistía acá en Buenos Aires. Llegamos con mi señora a la iglesia y el anciano que estaba en la puerta recibiéndonos me saludó, yo había pasado de largo, y me dice, ¡ah, Pablo! Yo me di vuelta, me dice, ¿vos predicás? Y ahí se me vinieron a la mente todas las excusas que normalmente yo decía, ¿no? Y me acordé de lo que había arreglado con Dios la semana pasada. ¿Para qué me comprometí? Y le dije que sí. Así que desde esa vez en adelante, todas las veces que me invitan a predicar, excepto que haya alguna superposición o que no pueda, por cuestiones de fuerza mayor, estar presente en el momento que me piden, normalmente no digo que no. Y esa es la razón por la cual estoy acá, para compartir con ustedes algo que entiendo que puede ser de utilidad para todos, para ustedes y para mí también, y que es un mensaje que creo que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Pero así como Dios quiere que escuchemos, también está Satanás, que no quiere que escuchemos su palabra. Y él tiene sus modos de hacerlo, aún dentro de la iglesia. Él puede distraernos, haciéndonos que nuestra mente se nos vaya a cualquiera de los temas que son importantes y que nos preocupan durante toda la semana. Porque a veces nos cuesta cortar mentalmente, que nos pare de funcionar el disco rígido, y siguen los problemas. Y entonces estamos sentados en la iglesia, estamos mirando y de repente, ¡pum!, la mente se nos fue a otra cosa. O porque de pronto nos da sueño. ¿Ustedes se dieron cuenta con qué facilidad que nos toma el sueño cuando nos sentamos acá en la iglesia? Sin embargo, somos capaces de sentarnos en nuestra casa o en algún otro lugar frente a una pantalla y estar 2 horas viendo una película y no nos dormimos. Pero acá es distinto, ¿no? O de pronto algún niño, el nuestro, o alguno que está cerca, se pone inquieto y es un niño, no tiene la culpa, pero nos distraemos. Entonces, antes de empezar el sermón, vamos a pedirle al Señor no solamente que nos dirija en el estudio de su palabra, sino que también nos ayude a que estemos atentos y que aleje todas las influencias, todo lo que pueda hacernos distraer de la atención para estudiar su palabra. Una oración cortita, inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas y que tú nos escuchas. Gracias porque podemos abrir tu palabra y al hacerlo queremos ponernos en tus manos, no solamente para que tú nos des sabiduría, que la necesitamos, sino también para que tú alejes de nosotros, de nuestro medio, cualquier influencia que pueda hacernos distraer y perder parte de tu palabra. Lo pedimos y agradecemos confiando en tus promesas y en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un tema sobre el cual no hablamos con frecuencia y se refiere a un evento que va a ocurrir en el futuro, un evento para el cual tenemos que estar preparándonos aquí y ahora. En una carta escrita por Elena de White en el año 1887, ella dice lo siguiente: estamos cerca del fin del tiempo de gracia, cuando cada caso pasará delante de Dios. ¿Qué es lo que dice ella que está pronto a terminar, a finalizar? El tiempo de gracia. ¿Y de qué lado estaremos cuando el Señor Jesús regrese? Dependerá de las decisiones que estamos tomando a favor
de Dios o en contra de Dios. Dependerá de las decisiones que estamos tomando hoy, de lo que estamos haciendo ahora en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, que recién mencionábamos, por casualidad en los versículos que leí. Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el texto que acabamos de leer, el profeta nos invita, nos insta, nos amonesta, nos estimula a que busquemos a Dios cuando lo podemos encontrar, que le hablemos cuando Él puede escucharnos, porque llegará un momento en la historia de la humanidad en que los hombres buscarán a Dios, pero no lo podrán encontrar. Y saber que el Señor no siempre estará disponible es un pensamiento solemne. Y este tiempo que tenemos los seres humanos de acercarnos a Dios con toda confianza, de buscarlo para ponernos en armonía con Él, para contarle nuestras cosas y que Él nos escuche y nos responda, es lo que conocemos como el tiempo de gracia. ¿Y para qué tenemos que acercarnos al Señor? En el versículo siguiente del que acabamos de leer, Isaías 55, 7, el profeta nos aclara para qué. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque sencillamente los seres humanos tenemos un serio problema. Comenzando por Eva y después pasando por Adán, el pecado ha pasado a todos los seres humanos como si fuese una enfermedad epidémica. La rebeldía que comenzó en el jardín del Edén ha ido traspasando todas las generaciones hasta llegar a nosotros. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, 12. Por tanto, dice él, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Esto quiere decir que en nuestra condición natural, todos nosotros, en nuestra condición natural, sin tener alguien que nos ayude, todos estamos irremediablemente perdidos, condenados a muerte. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿O hay alguien aquí que puede decir que no ha pecado? Entonces, el tiempo de gracia es un periodo en la historia de esta humanidad en la cual todos podemos acercarnos confiadamente a Dios. Es un periodo de tiempo en el cual podemos acercarnos para aceptar o rechazar el ofrecimiento de salvación que Dios nos hace. Porque para ser salvos, nosotros tenemos que querer ser salvos. Porque Dios no te obliga a salvarte. Dios no me obliga a mí a salvarme. Ni nos rechaza, ni nos obliga a aceptar. Las decisiones son nuestras. Y también es un tiempo en el cual tenemos la oportunidad de creerle a Dios la oferta de salvación que Él nos hace. En el conocido versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave acá para salvarse? Creer. Porque este es el punto central. Yo tengo que creer. Vos tenés que creer el ofrecimiento de salvación y las condiciones que el Señor pone
para que seamos salvos. Ahora bien, la creencia de que existe un tiempo de gracia no es exclusiva de los adventistas del séptimo día. Hay otras denominaciones religiosas cristianas que también creen que existe un tiempo de gracia. En general, se cree que el tiempo de gracia va a terminar cuando Cristo venga a buscar a los que se salven. ¿Correcto? ¿Es así o no es así? La mayoría de la cristiandad piensa que esto es así, que el tiempo de gracia va a terminar cuando Cristo vuelva. Inclusive hay una denominación cristiana que cree que va a haber un segundo tiempo de gracia. Esto es como cuando íbamos al colegio o a la facultad y entonces llegaba la época del examen, nos preparábamos, a veces nos preparábamos más, otras veces nos preparábamos menos, y cuando nos preparábamos menos o decíamos que teníamos mala suerte, salíamos reprobados. Pero, atento, había una chance. ¿Estaba qué cosa? El recuperatorio. Entonces estaba la segunda oportunidad. ¿Será que también hay un recuperatorio para los seres humanos? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto del tiempo de gracia con dos ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a buscar en Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, donde lo encontramos al Señor Jesús hablando con sus discípulos y los que estaban escuchando acerca de las condiciones que reinarían en la tierra en los momentos cercanos al fin. Y Jesús les dijo así: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. De acuerdo con el registro bíblico que encontramos en el Génesis, llegó un momento en la historia de este mundo en el cual Dios vio que el pensamiento, los deseos, las intenciones, los planes que hacíamos los seres humanos eran todos solamente hacia un solo lado, hacia el mal. Eso era lo único, la idea fija. Entonces Dios tuvo que tomar la dolorosa decisión de ponerle fin a esto. Y decidió hacerlo a través de un diluvio, cosa que no existía. Hasta ese momento no había lluvias como las que tenemos hoy acá. Entonces decidió comunicarle a Noé, un varón justo, cuáles eran sus planes y le encargó que construyera un barco grande en el cual pudieran salvarse todas aquellas personas que decidieran aceptar y creer el mensaje de advertencia que Dios le estaba dando. Y ese mensaje de advertencia lo tuvo que predicar Noé durante 120 años. Noé trabajaba en la construcción del arca, quizás él era el director de la obra, pero tenía que trabajar y predicar. Hasta que llegó el día en que entraron todos los animales, Dios le dio la orden a Noé que entrara, Noé hizo el último llamado, la última invitación, entró al arca, vino un ángel y la puerta se cerró. Y cuando se cerró la puerta, ya nadie podía salir de adentro del arca y nadie podía entrar de afuera del arca. ¿Y cuándo comenzó a llover? Una semana después, 7 días después, comenzó la lluvia. Quiere decir que el fin no fue inmediato a que se cerrara la puerta, pasó un tiempo. Vamos a ir al anteúltimo libro de la Biblia. Es un libro que no tiene capítulos, es un solo capítulo. Exacto, el libro de Judas. Así que vamos a buscar el versículo 7. Ahí Judas dice: como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas. Judas 7 es el libro que está antes de Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice aquí que los casos de Sodoma y Gomorra son un ejemplo para nosotros acerca de cómo va a ser la destrucción. ¿Y qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Cierto día pasaron 3 caminantes cerca del campamento donde estaba Abraham. Y de acuerdo con la hospitalidad oriental, Abraham los invitó a que se acercasen a las carpas, se sentasen a la sombra de algunos árboles a descansar y les ofreció algo para tomar. Está bueno, ¿no es cierto?, la hospitalidad oriental, por lo menos la de aquella época, que mientras que estás cansado te hacen pasar, te sentás, te refrescás, tomás algo. Pero Abraham además los invitó a comer. Y mientras que estaban comiendo, Abraham se dio cuenta que estas 3 personas no eran seres humanos comunes. Así que cuando terminó el almuerzo y ellos decidieron seguir su camino, Abraham fue con ellos y los acompañó. Y mientras que Abraham iba, Dios decidió revelarle a su siervo cuáles eran sus planes. Vamos a ver en Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo a Abraham, se está refiriendo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí, y si no, lo sabré. Y en los siguientes 11 versículos de la Biblia encontramos un diálogo único y extraordinario. No hay un registro en la Biblia de una conversación parecida a esta. No por las cosas de las que hablaron, sino por el estilo de la conversación. Porque por un lado lo tenemos a Dios, por el otro lado está Abraham, pero no están charlando de un asunto común. Abraham está negociando con Dios, un ser humano negociando con Dios. Y ustedes se acuerdan cómo es la historia, ¿no es cierto? Cómo Abraham empezó preguntándole a Dios si, habiendo 50 justos, él destruiría igual la ciudad. Y así fue negociando, ¿no? Iba bajando, y si fueran 40 y 20, hasta que llegó a 10, y ahí paró, dejó de negociar. Ahora, no sabemos por qué Abraham paró en 10. A lo mejor Abraham ha pensado, bueno, Señor, si no hay ni 10 en justos, la verdad tenés razón en destruirla. No sé, es una imaginación mía, no viene al caso, no es importante. La cuestión es que Abraham cesó de interceder por la ciudad cuando llegó a 10 en la tarde anterior a que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. Cuando Abraham terminó de interceder, cuando Abraham terminó de negociar, ya la suerte de Sodoma y Gomorra estaba echada. Sin embargo, terminó toda esa tarde, pasó toda la noche y comenzó la mañana del día siguiente, y recién allí vino la destrucción. En el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 29, página 490, Elena de White dice así: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Cuándo dice ella que va a ocurrir? Va a ocurrir antes de que el Señor regrese.
el cierre del tiempo de gracia y la venida de Cristo no son acontecimientos simultáneos, ocurren en diferentes momentos. Y eso es lo que creemos los adventistas del séptimo día, y esta forma de creer respecto de la finalización del tiempo de gracia nos diferencia del resto de las religiones cristianas. Quizás al igual que algunos de ustedes o la mayoría de ustedes, yo tuve el privilegio y la responsabilidad, que también significa haber asistido a la iglesia adventista desde que nací. Mejor dicho, desde antes que naciera, porque mi mamá nos llevaba a mi hermano mellizo y a mí en su pancita a la iglesia antes que naciéramos. Y durante mi infancia y parte de mi adolescencia, era muy común que se escuchasen sermones en los que se hablaba acerca de la segunda venida de Cristo, se hablaba del tiempo de angustia, se hablaba del tiempo de gracia, y luego con el correr del tiempo de estos temas se habla menos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es así, lamentablemente es así. Pero cuando era chico, como en casi todas las iglesias tienen destinado un lugar para los niños en la parte de atrás, en la iglesia en la que yo iba también, atrás a la izquierda, había unos bancos que decía reservado para madres con sus niños, así que ahí estábamos sentaditos. Y desde ahí yo escuchaba los sermones. A veces no veía al predicador porque el banco de adelante me quedaba por acá arriba, pero escuchaba lo que decía. Y cuando hablaban de estos temas, cuando hablaban del tiempo de gracia, por ejemplo, la verdad a mí me asustaba. Yo me sentía inquieto. ¿Cómo te sentís vos ahora que estamos hablando acerca de este tema? ¿Te pone nervioso que hablemos acerca del cierre del tiempo de gracia? ¿Te sentís incómodo? ¿Te sentís inseguro? ¿Qué es lo que te pasa? A lo mejor te pueda pasar lo que me pasaba a mí. ¿Saben lo que me pasaba a mí? Yo decía, ¿y qué pasa si el tiempo de gracia se termina y yo no estoy preparado? ¿Y qué pasa si Dios me baja la persiana y yo no llegué? Esas son las cosas que yo tenía en la cabeza cuando era chico. Inclusive había veces que yo me acostaba a dormir y no quería cerrar los ojos, porque no quería dormirme, no sea cosa que me pasara algo durante la noche y yo no estaba listo. Déjenme decirles que todas esas ideas que puedan estar o en su cabeza o que están rondando por ahí acerca de la forma en que Dios pueda llegar a darle fin al tiempo de gracia, que lo muestran a Dios como un Dios frío, implacable, tirano, son todas resultados de las invenciones que Satanás ha hecho y ha echado a rodar con tal de deformar el carácter de Dios. Porque Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios nos ama. Dios quiere ayudarnos. Y Dios tiene un único propósito para tu vida y para la mía. Vamos a buscar Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías 45, 22. Miren cuál es el plan que Dios tiene para cada ser humano. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Hermanos, el único objetivo que Dios tiene para todos los seres humanos, el único objetivo que Dios tiene para tu vida y para mi vida es salvarnos. Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere salvarnos. Así que Dios nos da todas las oportunidades que necesitamos para que nosotros tomemos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo, de salvarnos o de perdernos. Dios no decide en forma arbitraria, la decisión es nuestra, la decisión es tuya, la decisión es mía.
Los ejemplos bíblicos que acabamos de leer recién, de Noé y de Abraham, tienen un elemento en común. En ambos casos hubo una persona, hubo un enviado de Dios que estuvo predicando y dando el mensaje de advertencia para que los seres humanos tuviesen la posibilidad de decidir. Noé predicó 120 años. Lot vivió en Sodoma y le mostró a los sodomitas cómo era ser hijo de Dios. ¿Ustedes creen que si los antediluvianos y los de Sodoma y Gomorra hubiesen tenido una segunda oportunidad, un segundo tiempo de gracia, ellos habrían estado dispuestos a cambiar? ¿Ustedes creen que si Dios le diera otra oportunidad, ellos habrían estado dispuestos a arreglar sus cosas con Dios y a vivir una vida diferente? ¿Sí o no? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Supongamos que estamos acá, en la iglesia sentados, y llega la noticia de que en uno de los barcos que está anclado en el puerto de Buenos Aires, de todos los animales conocidos, van en parejas y se suben a ese barco sin que nadie los dirija. ¿No nos llamaría la atención? ¿No estaríamos preguntándonos qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí o no? Sin embargo, dice el registro bíblico y dice el Espíritu de Profecía que los antediluvianos, cuando Noé se metió en el arca y se cerró la puerta y no llovía, los antediluvianos se reunieron alrededor del arca para burlarse de Noé y hacían orgías peores que antes. ¿Y qué del caso de Lot? Cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, ellos se fueron a dormir a una plaza. Y Lot se acercó y les dijo, ¿qué están haciendo ustedes acá? No, estamos de paso, vamos a dormir acá en la plaza. ¿Qué? Le dijo Lot. Esto es Buenos Aires, acá no pueden dormir en la plaza, se los van a comer crudos. Entonces, como los ángeles se hacían los que resistían, Lot insistió y los llevó a su casa de invitados, y entonces entraron a la casa. Y cuando estaban en la casa, dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor de los habitantes de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot y golpeaban la puerta de la casa de Lot para que sacase a sus invitados afuera porque los querían conocer. ¿Y ustedes creen que esta gente lo que quería hacer era una presentación en sociedad? Que les quería decir, hola fulano, yo soy Mengano, él es Perengano, ahí está Carlos. Lo que querían hacer estos hombres de Sodoma era violar a los ángeles. Y si alguno de ustedes creen que estoy exagerando, recuerden que cuando estaban allí rodeando la casa, Lot sale y les dice, ¿por qué están tan enojados? Cálmense, miren, para que ustedes se calmen, les voy a sacar a mis 2 hijas vírgenes para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. ¿Y qué le contestaron sus vecinitos? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Eres un extranjero y vas a ser juez de nosotros? Ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. Y si no hubiera sido porque los ángeles abrieron la puerta y lo entraron a Lot adentro de la casa, sus vecinitos los hubieran despedazado. ¿Acaso había alguna posibilidad de que esta gente cambiara? Dice la Biblia que hasta la mañana, después que pasó eso, hasta la mañana se fatigaban buscando el picaporte de la puerta para abrir y entrar y hacer lo que ellos habían decidido hacer. ¿Había posibilidades o no había posibilidades? ¿Había posibilidades de que cambiaran? No, no había ninguna posibilidad. Cada uno de ellos ya había hecho su decisión rechazando a Dios y no había ninguna posibilidad de que cambien. ¿Creen ustedes que Dios ha cambiado su forma de tratar con los seres humanos? ¿Creen ustedes que Dios va a ser distinto con nosotros de lo que fue con ellos? No. Dios es igual ayer, hoy
y siempre. Dios no cambia, ni hay sombra de cambio en Dios. Así como en el tiempo de Noé y de Abraham hubo alguien intercediendo por los seres humanos de aquella época, hoy en día, en este mismo momento, mientras que estamos acá reunidos hablando sobre este tema, en el santuario celestial está Cristo intercediendo por nosotros desde que comenzó el juicio investigador en 1844. Y abro un paréntesis. Yo no sé si todos ya recibieron el folleto de escuela sabática del próximo trimestre. ¿Ya se repartió acá? No. Esta semana lo vi y me dio una alegría tan grande. ¿Saben cuál es el tema? El santuario. Qué hermoso. Cierro el paréntesis. El Señor Jesús está en este momento intercediendo por nosotros ante Dios. Pero llegará un momento en que este trabajo que está haciendo el Señor Jesús en el lugar santísimo desde 1844 va a terminar. Y entonces el Señor Jesús va a pronunciar las palabras que están registradas en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio, siga ensuciándose, y el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. Vamos a tratar de imaginarnos la escena en el cielo con nuestra imaginación limitada y a tratar de reproducir con todo el respeto que se merece esta situación, cómo podría llegar a ser esto que pasaría en el santuario celestial. Imaginemos al Señor Jesús vestido con sus ropajes como sumo sacerdote. Él está delante del trono de Dios intercediendo por nosotros. El Señor Jesús mira hacia la tierra y nos ve a nosotros, a todos los seres humanos. No nos ve por afuera, nos mira en la mente. ¿Qué es lo que hay dentro nuestro? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras decisiones? Y el Señor Jesús se da cuenta que ya todos hemos tomado nuestra decisión. Todos los seres humanos han decidido ya. Entonces se dirige a Dios el Padre y le dice: Padre, hemos estado trabajando para que todos los seres humanos aceptasen nuestro ofrecimiento de salvación. Los que han querido aceptar, ya me han aceptado. Y los que no me han querido aceptar, me han rechazado. Por más oportunidades que les demos, no van a cambiar. Cada uno ya decidió. No hay más posibilidades. ¿Te parece que podemos cerrar la puerta de la gracia? ¿Qué les parece esto? Estamos imaginando algo, pero ¿les parece que esto sería coherente con la forma de actuar de Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Les parece que Dios puede actuar así? ¿Les parece que el tiempo de gracia para la humanidad en general se va a cerrar cuando cada uno ya tome su decisión y que no es Dios quien determina arbitrariamente cuando termina? ¿Se entiende lo que quiero decir? El tiempo de gracia para la humanidad en general se va a cerrar cuando cada ser humano haya tomado su decisión a favor o en contra de Cristo. Antes de ir a la última parte de este sermón, probablemente en la mente de alguno de ustedes esté dando vuelta la pregunta
de si sabremos cuándo termina el tiempo de gracia y si hay alguna forma de saberlo. Bueno, estábamos en Apocalipsis, ¿no es cierto? Recién buscamos un versículo de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo 16, versículos 1 y 2. Allí encontramos al apóstol Juan describiendo el inicio de las 7 últimas plagas. Y dice así: entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Aquí dice que cuando cae la primera plaga sobre la tierra, cae sobre hombres que están ya marcados. Y el hecho de que tengan una marca quiere decir que ya tomaron su decisión. Porque hoy en día existen 3 tipos de personas, 3 grupos de personas. Están los que se han decidido por Cristo, están los que lo han rechazado y no van a cambiar, y están los indecisos. Pero al final de la historia de esta tierra va a haber solamente 2 grupos. Los que tengan la marca de la bestia, que son los que se oponen y rechazan a Dios, y están los que tienen el sello de Dios. Y aquí dice que cuando cae la primera plaga, los hombres ya están marcados, con lo cual los 2 grupos ya están formados y ya cada cual decidió para la eternidad a qué grupo quiere pertenecer. En el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos el relato de lo que ocurrió después de que Pedro predicase su primer sermón a los judíos que se habían reunido asombrados y maravillados por lo que había ocurrido en Pentecostés. Capítulo 2, versículo 37. Ahí dice cómo reaccionaron los judíos que estaban escuchando esta predicación. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué vamos a hacer con respecto al tema del tiempo de gracia del que hemos hablado esta mañana? ¿Qué vamos a hacer? Porque la preparación para un evento, para cualquier cosa que sea, la preparación implica que yo haga las cosas necesarias con el tiempo que se requiere para que cuando llegue el momento esté listo. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 374, el Espíritu de Profecía dice lo siguiente: se nos da el tiempo de gracia a fin de que podamos perfeccionar un carácter adecuado para la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos durante el tiempo de gracia en que con la ayuda de Dios perfeccionemos nuestro carácter para que sea adecuado para pasar la eternidad con Dios. Y en Consejos para los maestros, padres y alumnos, página 216 dice: las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto de carácter. Y esto debéis procurar hacer, no solo para obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida. Mientras todavía quede alguna persona en esta tierra que todavía no ha hecho su decisión final a favor o en contra de Cristo, el tiempo de gracia para la humanidad estará abierto.
mientras todavía haya algún ser humano que tenga la posibilidad de ser salvado, el Señor Jesucristo continuará intercediendo por esas personas. Mientras que cada ser humano, todos los que estén vivos, hayan tomado su decisión final a favor o en contra de Dios, por estar de un lado o del otro, el Señor Dios misericordioso continuará ofreciendo su misericordia y perdón. Padres, hay esperanza para los hijos que se han apartado de la iglesia. Hijos, hay esperanza para los padres que todavía no han aceptado al Señor como su Salvador. Esposas o esposos que hoy están solos aquí en la iglesia y que sus cónyuges tampoco han aceptado al Señor, todavía hay esperanza para ellos. El Señor todavía sigue intercediendo. Y ahora te pregunto a vos que estás acá, ¿hay algo en estos momentos en tu vida que te impide entregarte por completo al Señor? ¿Hay algo que te está entorpeciendo para que vos sientas que te has puesto totalmente del lado del Señor y que lo aceptás como tu Salvador? ¿Será algún mal hábito que hay en tu vida? ¿Será alguna relación sentimental indebida? ¿Serán promesas que le has hecho al Señor y que no has cumplido? ¿Una relación nominal con el Señor donde no nos estamos alimentando todos los días a través de la lectura de su palabra y de la oración? ¿Una actitud de rebeldía? Yo no sé qué puede ser, y no hace falta que lo digas. Es un asunto que solamente lo conoces vos y lo conoce Dios. Yo no sé de qué puede tratarse. Lo que sí puedo decirte es que si en este momento estás sintiendo el deseo, el ferviente deseo de abandonar lo que sea que te aparta de Dios, eso no es otra cosa que la respuesta que estás dando a la obra que el Espíritu Santo está realizando en tu mente en este momento. Y si esto es lo que te está pasando, el tiempo de gracia para vos todavía no terminó. Que Dios nos bendiga.